seguir conociendo a Jesucristo. Es lo que estamos haciendo en nuestra serie de predicaciones del Evangelio de Juan. Y qué bonito está haciendo, hermanos. Yo no sé si a vosotros está haciendo bonito. Yo alguna vez entre semana vuelvo y pongo alguna de las predicaciones de Marcos, por ejemplo, o de Josema. Sé que hay hermanos aquí que han dicho, yo vuelvo y escucho la predicación entre semana, porque a veces se me olvidan cosas y quiero volverla a escuchar para tenerlo fresco. Así que qué bonito, hermanos, que podamos hacerlo así y que podamos conocer a nuestro Señor, como Él es, como la Biblia dice que es, ¿vale? Así que, bueno, si ya tienes tu Biblia, por favor, Juan capítulo 3, hemos terminado ya el capítulo 2, ahora nos adentramos en el capítulo 3, un capítulo muy importante, no solo en el Evangelio de Juan, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en la Biblia entera. Es un capítulo importantísimo. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar aquí considerando todo lo que encontramos aquí. Hermanos, la semana pasada estuvimos observando el episodio en el que el Señor Jesucristo va a Jerusalén con motivo de la Pascua, ¿no? Nos acordamos, el Señor Jesucristo visita el templo de Jerusalén y ¿qué es lo que se encuentra allí? Pues nada más que un nicho de mercado, un montón de cambistas que intercambiaban dinero por animales para las ceremonias sacrificiales, ¿verdad? Marcos nos recordaba cómo se había desvirtuado la fiesta de la Pascua, hermanos, de tal manera que en la celebración todo se llevaba el protagonismo excepto Dios. Todo se llevaba el protagonismo excepto el recuerdo de cómo el Dios Altísimo había librado a su pueblo Israel de manos del imperio egipcio. Eso suele pasar con los seres humanos, que vamos perdiendo el norte, vamos perdiendo la idea principal de las cosas y terminamos desvirtuándolo todo. Se nos dijo que este episodio en el que el Señor visita el templo no está encuadrado dentro del Evangelio de manera cronológica, ¿no? Sino que este episodio más bien se refiere a casi lo último que ocurrió en la vida del Señor Jesucristo. Pero que por alguna razón Juan, guiado por el Espíritu Santo, decidió introducirlo en este momento. Entonces ya veremos, hermanos, en el Evangelio de Juan. Juan habla en retrospectiva. Recordemos que Juan escribe el Evangelio años después. Por tanto, hay algunas historias que no son cronológicamente correctas, pero están ahí, están en ese sitio por alguna razón. Y además, hermanos, no podemos dejar de recordar el llamado tan importante que Marcos, nuestro pastor, nos hizo desde aquí, desde el púlpito. Ese llamado a considerar cómo está nuestro corazón, cómo está tu corazón delante del Dios Altísimo. Ese corazón, el cual es el templo del Espíritu Santo. Si realmente lo estamos descuidando, si estamos descuidando nuestro corazón de tal manera que se nos ha llenado de cambistas, de animales y de suciedad, o si por el contrario, a través del látigo, a través de la palabra de Jesús, nosotros estamos limpiando nuestro corazón, velando para que permanezca limpio. Digo a través del látigo porque recordad que el Señor Jesucristo se hizo un látigo para sacar a estos mercaderes del templo. Así que, hermanos, hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a presenciar una muy importante conversación entre el maestro, con M mayúscula, y un respetado religioso de la época, el famoso Nicodemo. Hermanos, en ese encuentro se tratan asuntos tan vitales para la vida cristiana que tenemos que estar muy atentos hoy a la predicación, como siempre, como cada domingo. Allí en esa conversación el Señor Jesucristo pone el foco en la real necesidad del ser humano. Esto es, reconocer nuestra propia condición delante de Dios y provocar en nosotros la necesidad del nuevo nacimiento. La predicación de hoy lleva por título El Nuevo Nacimiento. El Señor Jesús nos va a provocar a que consideremos si estamos del lado de Dios, del lado de su iglesia, de sus cosas, o por el contrario, estamos del lado de la religiosidad, del mundo o cualquier otra cosa que no sea Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a leer el texto, vamos a leer una porción del texto, Juan capítulo 3 y a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Perdón. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí la lectura de esta primera porción. Vamos a tomar un momentico, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿de acuerdo? Ay, Señor y Padre, Señor, tú estás en este lugar, Señor. Haznos conscientes de tu realidad, Dios mío. Tú estás aquí en medio de tu iglesia. Tú no nos has abandonado, Señor. Ayúdanos hoy a estar atentos a tu palabra, porque tu palabra habla. Cuando tu palabra habla, hablas tú. Yo te ruego por mí, Señor, que tú me ayudes a predicar como tú me has mandado, que me ayudes a mostrar lo que tú me has mostrado, Señor, durante estas semanas. Señor, ayuda a mis hermanos también a comprenderlo como yo lo he visto, Dios mío, porque sé que en ello hay fruto. Te rogamos que nos ayudes a estar atentos, porque hay muchas distracciones, pero ayúdanos, te lo suplicamos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya contamos con la ayuda del Señor. Como he dicho antes, he titulado este sermón, hermanos, El Nuevo Nacimiento. Y yo lo he dividido en 4 puntos principales. Mi intención con este sermón, hermanos, es que hoy tú que me escuchas, salgas de aquí reconociendo si realmente has nacido de nuevo o no. Reconociendo si realmente eres un hijo de Dios, si eres un cristiano o una cristiana verdadera. Esa es mi intención. Esa es la intención de la Biblia. Mostrarnos si realmente estamos andando con Dios o no. Así que en primer lugar, el primer punto es el perfil de Nicodemo. Este punto es corto. Vamos a observar el perfil de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nuestro texto nos dice que Nicodemo era un fariseo y que además era un líder principal entre los judíos. Como ya dijimos algunas semanas atrás, cuando hablábamos de la secta de los fariseos, esta secta nace en ese periodo intertestamentario, es decir, entre que se escribió la última letra del Antiguo Testamento hasta la llegada de Juan el Bautista y Jesucristo. Han pasado 400 años. Bien, la secta de los fariseos surge históricamente en el año 150 a.C., como una necesidad de algunos judíos celosos de la ley y de las costumbres hebreas y con el objetivo de separarse del gobierno de turno. Llámese griego, llámese romano, esa era la intención principal de los fariseos. De hecho, fariseo significa separado, separado de, es lo que significa fariseo. Estos separatistas vigilaban las costumbres y observancias hebreas, entre las cuales obviamente se encontraba la ley mosaica. Pero además ellos se oponían al yugo desigual, es decir, el matrimonio entre un hebreo y un pagano, se oponían. Ellos creían en la inmortalidad del alma y también en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en el espíritu. Esto creían los fariseos. Sabemos que con el tiempo esta secta empezó a añadir tantas costumbres humanas a la ley que terminaron otra vez desvirtuándolo todo. Hacían más caso a sus propias costumbres que a la ley de Dios.
Otro de los aspectos interesantes, hermanos, es que los fariseos, junto con los saduceos, que era otra secta, conformaban lo que se llamaba el Sanedrín. Si no has escuchado nunca esta palabrita, hoy vas a enterarte de qué es el Sanedrín. El Sanedrín era algo así como el Tribunal Supremo para los judíos, no solo de Israel, sino judíos de todo el mundo. El Sanedrín era el Tribunal Supremo. Este Sanedrín era conformado por 70 hombres con perfiles muy determinados y muy particulares. Entre ellos, tú podías encontrar hombres doctos, intelectuales, ricos o gente influyente en la sociedad de la manera más diversa. Bueno, este era el Tribunal Constitucional. Así que, hermanos, esto es lo que era Nicodemo. Nicodemo, un religioso fariseo, quien era un miembro del Tribunal Supremo de Israel. Y de hecho, como dijo Sujel Michelén en una predicación que habla exactamente de este texto, que si la queréis buscar luego por YouTube se llama Evangelizando a un fariseo, muy buena. Bueno, él hacía una observación allí, y es que Nicodemo, de entre los maestros de Israel, era el maestro de Israel. En nuestra versión en la Reina Valera no sale ese artículo, no sale el artículo definido. Él nos dice que era maestro de Israel, pero estuve investigando y leyendo otras versiones y es verdad, el artículo él aparece en las otras versiones y en el texto griego original. Nicodemo era el maestro de Israel, maestro sobre los maestros. Así que Nicodemo empieza a inquietarse con la persona de Jesucristo. Ya ha oído hablar bastante de este Jesús se ha ganado el favor del pueblo, es un hombre sencillo que se sienta con los pecadores, ¿verdad? Con los pobres, él abraza a la prostituta, él se junta en la mesa con cobradores de impuestos, hace un montón de señales y milagros indubitables, de tal manera que el pueblo comienza a preguntarse cada vez más, ¿pero quién es este hombre? Este tiene que ser un enviado de Dios. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Mesías? Así que todo ello llama la atención del maestro de Israel, con M minúscula. Y un día determinado, Nicodemo espera a que llegue la noche, él toma su manto y con cautela se va por los callejones más oscuros en búsqueda de Jesús para encontrarse con él. Y al hallarle le dice, buenas noches, Rabí, buenas noches. Rabí significa maestro. Él está reconociendo que él es un maestro. Buenas noches, maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios porque, mira, ha estado observando, ha estado investigando y la verdad es que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. La gente, algunos de mis compañeros del Tribunal Supremo dicen que tú eres un farsante, pero yo creo que tú has venido de parte de Dios. Así que el maestro de Israel, con M minúscula, reconoce que ante sus ojos está el maestro, con M mayúscula, el gran maestro. Ese es el segundo punto de este sermón, el gran maestro. Ya hemos observado el perfil de Nicodemo, ya sabemos quién es él. Ahora vamos a nuestro segundo punto, el gran maestro. Mira, hermanos, Nicodemo ha estado escuchando todo lo que el pueblo dice de Jesús. Sus milagros son reales y han sido comprobados. Y claro, para la fecha, Nicodemo ya ha observado más de un milagro de Jesucristo. Hemos dicho en la introducción que Juan, en la introducción de esta serie, que Juan se centra solo en 7 milagros o señales de Jesucristo. Pero Jesucristo hizo muchas más señales que están reflejados en los otros evangelios y más que las que están reflejados en los otros evangelios, ¿verdad? Así que para la fecha, Nicodemo está seguro porque ya ha escuchado hablar de bastantes señales y milagros. Así que, de hecho, él pone en riesgo su prestigio y va en búsqueda de Jesús en la noche, oculto. Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Y fijaos este detalle ahí, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Nicodemo y quién más. Quizá algunos de sus compañeros del Tribunal Supremo. Quizá algunos lo rechazan completamente, pero hay otros que dicen, Nicodemo, ve tú, porque es que este tiene que ser el Mesías, es que hace unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces, mirad el detalle. Sabemos que has venido de parte de Dios. Mira, maestro, yo mismo soy el maestro de Israel y ni siquiera yo puedo hacer lo que tú sí puedes hacer. Y entonces Jesús le responde. ¿A qué le responde? ¿A qué le responde Jesús? Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta.
Solo ha saludado, solo ha dicho, buenas noches, Rabí. Y Jesús le responde a ninguna pregunta que Nicodemo haya hecho con su boca. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús responde a un interrogante que Nicodemo tiene en su alma y que él no está haciendo. Jesús sabe cuál es la verdadera pregunta que Nicodemo tendría que estar haciéndole al Mesías, pero que por ignorancia no la está haciendo. Y a nosotros también nos pasa, hermanos, muchas veces venimos a nuestro Señor con preguntas, con necesidades, y Jesús termina respondiéndonos alguna cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos buscando. ¿No es así? Porque el Señor nos responde no en base a lo que nosotros creemos que necesitamos, sino a lo que Él sabe que necesitamos. ¿No? Los jueves aquí oramos mucho, hermanos, por las personas enfermas. Hay personas de nuestra iglesia o allegados que están realmente graves. Y Jesús, Dios, todavía no les sana. ¿Por qué? Porque está buscando algo el Señor con esa enfermedad, con esa falta de trabajo, con esa tristeza que tienes. No te la quita, porque Jesús sabe lo que necesitas. A lo mejor todavía tienes que estar en esa situación, ¿verdad? Así que Jesús responde a Nicodemo, como nos responde a nosotros, en base a lo que necesitamos. Mira, Nicodemo, de cierto te digo. Esta expresión de cierto te digo, cuando Jesús la utiliza, es porque va a decir algo muy importante. Muy importante. En verdad te digo, Nicodemo, presta atención, ponte las orejas de escuchar y escúchame. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al cielo. Vaya respuesta de Jesús, ¿no? Yo a veces me quedo un poco así como, no voy a decir maravillado, pero las respuestas que da Jesús a veces parecen como tan secas, tan bordes. Nicodemo le ha saludado, le ha dicho, maestro, buenas noches. Perdón. Y Jesús ni le da las buenas noches, directamente le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hermanos, recordad, como cuando Jesucristo le respondió a María, su madre, acerca del milagro de la conversión del agua en vino, ¿os acordáis? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Recordemos que en Jesús nunca vas a encontrar una palabra o una respuesta mal educada, ni borde, ni tosca. Jesús responde como sabe que tiene que responder. Y aquí a Nicodemo le responde con toda educación, pero muy certeramente. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y hermanos, antes de entrar en este nuevo nacimiento, que es el clímax, el centro de esta predicación y de la Biblia, me gustaría hacer una observación, porque Nicodemo reconoce que Jesús es el maestro, lo está reconociendo. Lo que está enseñando es correcto. Lo que Jesús está enseñando ha ayudado a muchas personas a ser mejores personas. Está enseñando a los hombres a ser mejores maridos, está enseñando a los hijos a obedecer a sus padres, está enseñando a las personas que deben pagar impuestos, sujetarse a la ley. Lo que Jesús está enseñando es bueno, pero lo que realmente Jesús quiere dejarle claro a Nicodemo y a mí y a ti que me escuchas y a todo el mundo, es que Jesucristo no es solo un maestro. Jesucristo no es solo un maestro. Muchas personas aceptan que Jesús, oye, Él enseñó grandes cosas, lo aceptan como un gran maestro de la moral. Oye, todo lo que ha enseñado Jesús está bien. Aceptan los beneficios de su enseñanza, ¿verdad? Nosotros, aunque no lo sepamos, hermanos, todo el desarrollo de Occidente ha sido gracias a las enseñanzas de la Biblia. Todo el desarrollo de Europa y de América ha sido gracias a las enseñanzas de Jesucristo. Aunque tú no lo sepas o no lo quieras ver, todos esos beneficios de las enseñanzas de Jesús se han hecho latentes a lo largo de la historia. Desarrollo científico, desarrollo de las letras, etcétera, gracias a una correcta interpretación de la Biblia. Pero hermanos, Jesucristo no es solo un maestro de la moral. Y si tú que me escuchas ahora te quedas solo con que, oye, sí, Jesús fue un tío guay, un buen maestro, y no lo reconoces como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida, entonces te pierdes la mejor parte. ¿Y sabes qué es lo peor? Te quedas fuera del reino de los cielos. Mira cómo lo expresó, mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, un autor muy conocido, C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo. Para los que no le conozcáis, C.S. Lewis
Fue un escritor inglés muy conocido. Él escribió las Crónicas de Narnia, no sé si te suena, pero escribió muchos libros, ¿verdad?, acerca del cristianismo. Y en su libro Mero Cristianismo, mira lo que él dijo. Y cito, por cierto, advierto, el lenguaje que Lewis emplea aquí no es el lenguaje más políticamente correcto que podríamos escuchar, quizá porque en 1950, cuando se escribió este libro, más o menos, la gente no era tan sensible, ¿no?, como esta generación de cristal que tenemos ahora, que se ofende por todo. Así que cito a Lewis, escucha, intento impedir que alguien me diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir, dice Lewis. Un hombre que fue meramente un hombre y dijo las cosas que Jesucristo dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático, en el mismo nivel de un hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o era algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle, como si fuera un demonio, o podéis caer rendido a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro de la moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo, no era su intención. Fin de la cita, hermanos. Él lo ha expresado mucho mejor que yo. Si ese es tu caso, si ese es tu caso en el que te estás quedando solo con las enseñanzas de Jesucristo y no lo has aceptado como el Hijo de Dios, el Señor de tu vida, aprópiate de estas palabras. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie entra en el cielo, sino por medio de mí. No hay salvación fuera de mí. Hermanos, un hombre que se atreva a decir esto y que no sea Dios, es un lunático. Y con justa razón Jesús habría muerto porque las palabras que decía eran las de un loco. Pero nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios. O crees y confiesas que Jesús es el Señor, o estas palabras simplemente serán las de un loco para ti. Nicodemo, tú me tienes como un maestro más, pero yo he cerrado la predicación. Perdonad un segundo. Nicodemo, tú me tienes como un maestro más, pero Nicodemo, yo no he venido solo para eso. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos, para que tú, Nicodemo, y el mundo entero sea salvo. Yo he venido para dar mi vida por los pecadores y hacerme Señor. He venido para gobernar vuestras vidas y no he venido solo para ser un accesorio de la gente. Yo no he venido a ser para ser el genio de la lámpara que simplemente le buscas cuando estás en una necesidad. No, yo he venido a ser el Señor de tu vida. Hermano, hermana, escúchame esto. Jesucristo te dice hoy, o yo soy el Señor de tu vida, o yo no soy nadie para ti. Esto te lo dice el Señor a ti y me lo dice a mi hermano y hermana. O Jesús es el Señor, el capitán, el rey de tu vida, o Él no es nadie para ti. Esto es fuerte, ya lo sé, pero Él no se conforma con segundos lugares, hermanos. Él no se conforma con títulos, no se conforma con que tú tengas unos pendientes de cruz o que lleves en tu cadena una cruz, que lleves la Biblia en tu mano los domingos, que lleves el pez cristiano en el coche. Jesús no se conforma con eso. O Él es el Señor de tu vida, o Él no es nadie para ti. Ahora bien, para que Jesús no solo sea nuestro maestro, sino también nuestro Señor, es imprescindible nacer de nuevo. Es imprescindible nacer de nuevo para convertirte en un seguidor de Jesús. Y este es nuestro tercer punto, el centro de esta predicación, el nuevo nacimiento. Mira, Nicodemo tenía dudas muy serias acerca de lo que esto podría significar. Y eso que Nicodemo, ya hemos visto, era un hombre ilustre, era un hombre docto, bien entendido de la ley, ¿verdad? Era una eminencia. Pero él mismo se preguntaba, Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puedo acaso volverme a ser tan pequeño que puedo caber en el vientre de mi madre y volver
a nacer? ¿Puede ocurrir esto? No, es que no lo entiendo, Jesús, no lo entiendo. Y bueno, es normal que Nicodemo no lo entendiera, ¿verdad? Porque Nicodemo no contaba con la revelación que nosotros sí contamos. Nosotros podemos saber cómo es realmente el nuevo nacimiento, cómo una persona se convierte del mundo a Jesús, a Dios, ¿verdad? Pero Nicodemo no tenía quizá todo esto que nosotros sí tenemos. También es cierto, hermanos, que en ocasiones parece más difícil, no sé si te ha pasado alguna vez, pero en ocasiones parece más difícil evangelizar a un religioso que a una persona que es atea. ¿No te ha pasado? ¿Por qué? Porque el ateo al menos te dice, mira, yo no creo en nada y ya está. Pero el religioso, hermanos, el religioso está tan convencido de las cosas que cree que es casi imposible que tú le hagas cambiar de opinión. Es casi imposible, ¿verdad? Es impresionante. Mirad, hermanos, el nacimiento de la vida natural, ¿cuándo comienza? Cuando se da a luz a una persona. Digo el nacimiento y no estoy preguntando cuándo se nace, no cuándo se comienza a existir. Porque está más que claro por la Biblia, por la biología más moderna, que la existencia de un ser humano empieza en la concepción, ¿verdad? Y no como algunos quieren decirnos que cuando ya tenga el feto unas cuantas semanas. No, la vida humana comienza en la concepción, pero el nacimiento de la vida natural comienza cuando se nos da a luz. Yo he presenciado este proceso 2 veces en 11 meses, cuando han nacido mis hijos. Y mira, mis hijos, ellos no han elegido nacer. Ellos no nos han preguntado a nosotros, oye, quiero ir ya. No, no nos han preguntado cuándo nacer. Nosotros no elegimos cuándo nacer. Simplemente se nos da el don de la vida y llegamos a este mundo. Y es lo que Jesús, hermanos, explica ahí en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne es carne, pero es necesario que renazcas en el espíritu. Nicodemo, no hace falta que vuelvas a nacer de tu madre. Tienes que ser como eres ahora, pero con una nueva vida, una nueva naturaleza, Nicodemo. Y hermanos, el testimonio de las Escrituras es que ningún ser humano nace espiritualmente en el momento que se le da a luz. ¿Sabes esa expresión? No, yo soy cristiano de toda la vida. Desde el vientre de mi madre, yo ya soy cristiano. No, hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Es algo que ocurre cuando tú después de nacer ya tienes una conciencia de Dios, una conciencia del pecado, una conciencia del bien y del mal y del juicio. Y obviamente sería una tontería preguntaros quién de vosotros ha nacido, porque estáis aquí. Eso es que habéis nacido. Pero no sería una tontería preguntar a cada uno de vosotros, ¿cuándo habéis nacido en el Espíritu? ¿Cuándo habéis renacido en el Espíritu? No debemos creer lo que nos dice el pensamiento universalista de que, oye, todos somos hijos de Dios. No, hermanos, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo aquellos que reciben a Dios como Padre pueden ser hijos de Dios. Un pecador que odia a Dios, que desobedece a Dios, que aparta a Dios de su vida, ¿cómo puede ser hijo? ¿Cómo puede ser hijo de Dios alguien que no recibe a Dios como Padre? Y es que además Juan lo explica muy claramente en el capítulo 1. Nosotros ya hemos pasado por allí, pero fíjate, si vienes conmigo una hoja atrás, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, mira cómo le explica Juan de una manera tan sencilla y rotunda. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, no son engendrados de carne o sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo explicar Juan aquí? ¿Qué nos está queriendo transmitir a nosotros? En primer lugar, que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y cuando una persona ya entiende que necesita nacer de nuevo, se pregunta ahora, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, la Biblia te explica que tú no puedes hacerlo por ti mismo. Ni tu abuela, que tenía mucha fe, te puede transferir a ti su creencia y su salvación para que tú te salves también. No, hermanos. Ni siquiera el pastor, que conoce bien la palabra de Dios, que anda con el Señor todos los días, puede hacerte renacer de nuevo.
Nadie puede hacerlo, el predicador tampoco. Esto solo puede hacerlo Dios. Debe ser algo que salga, que provenga de la voluntad de Dios. Mira cómo lo escribió Pedro en su primera carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias a que Jesucristo murió y resucitó, nosotros podemos renacer en Dios. Las Escrituras enseñan que nosotros somos incapaces por nosotros mismos de volvernos a Dios para renacer en Él. Este es uno de los asuntos que resalta una de las doctrinas de la gracia, la depravación total del hombre o la caída radical del hombre, que enseña que nosotros hemos caído tan al fondo del pecado que somos incapaces de elegir a Dios, de volvernos a Dios por nosotros mismos. Y es además también uno de los puntos que ya hemos estudiado en la Confesión de Fe Bautista de 1689, en el punto 6 y los apartados 2 y 4, en el que se habla de la caída del hombre del pecado. Pero es que además, hermanos, no lo creemos solo porque lo enseñan las doctrinas de la gracia. No lo creemos solo porque la Confesión Bautista de Fe lo enseña. Lo creemos porque la Biblia lo enseña. Mira, te voy a leer una porción en Efesios, capítulo 2, y si me quieres acompañar, está bien. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 13. Fíjate qué manera tan clarificadora de decir las cosas. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Y Él, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No muy mal, no gravemente heridos, no. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hermanos. Estábamos muertos en nuestros pecados, totalmente incapaces de hacer siquiera una sola buena obra para agradar a Dios. Ese es el testimonio de las Escrituras, incapaces de elegir a Dios. Y alguien puede decirme, oye, Gerson, pero esa no es mi experiencia. ¿Sabes? Yo un día tomé la decisión de venir a Cristo. Yo un día vine voluntariamente al Señor. Yo recuerdo que yo estaba en la iglesia, hicieron un llamado de quién quería aceptar a Cristo y yo me levanté y fui y acepté a Cristo, yo oré y le hice el Señor de mi vida. Pues claro, yo también me levanté voluntariamente y fui para aceptar a Jesucristo. Pero hermanos, una vez que te conviertes y empiezas a escudriñar la Biblia, entiendes cómo es que sucedió el momento en el que tú tomaste una decisión por Cristo. Comienzas a leer la Biblia y entiendes porciones como las que acabamos de leer, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de venir a Dios por nosotros mismos. Es por eso que debemos leer la Biblia, ¿verdad? Pero es más, mira cómo termina esta porción de Efesios, los versículos desde el 4 en adelante. Éramos pecadores, muertos, lo peor de la sociedad. Versículo 4, pero Dios, ese pero Dios me encanta, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y atentos, hermanos, aquí es donde viene el regalo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es difícil interpretar este texto, no es difícil. Impresionante. La fe que te ha traído a los pies de Cristo ha sido un regalo de Dios y no ha venido de ti. Tú piensas que has venido
voluntariamente Jesús? Pues claro, eso es verdad. Nadie viene a Cristo con una pistola en la cabeza. Yo no. Al menos yo no he venido a Cristo con una pistola en la cabeza. Pero luego entiendes que por las Escrituras fue el todopoderoso Espíritu Santo que modificó tu voluntad para venir a Dios, ¿no? Cuando tú oras para dar gracias a Dios por tu salvación, ¿cómo oras? Señor, gracias, porque yo vi que en mi corazón había un poco de fe y vine a ti. No, hermano, yo nunca he escuchado a nadie orar así. Oramos, Señor, gracias porque un día quitaste el velo de mis ojos, quitaste las telarañas de mi corazón y pude venir a ti. ¿No oramos así? Eso lo ha hecho el poderoso Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, hermanos, que así ha sido. Hermanos, nacer de nuevo es que nuestra naturaleza sea cambiada. En 2 Corintios hay un pasaje muy conocido que según os lo voy a leer, os acordaré rápidamente. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ya escucho el corito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no la mayoría, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nacer de nuevo es que seas una nueva criatura. Y mira, voy a intentar ilustrarte esto y voy a tomar dos ejemplares del mundo animal. Voy a tomar en primer lugar un cerdo y un gato. Igual algunos ya me habéis oído este ejemplo, pero es que me gusta mucho porque lo ilustra muy bien. Observemos al cerdo. Observemos la naturaleza del cerdo. El cerdo le encanta todo lo que tenga que ver con suciedad. Tú le puedes llevar por un campo lleno de flores que como vea un agujero lleno de fango, ahí va el cerdo. Se revuelca en su fango, le encanta estar en el lodo. Y si más adelante el cerdo se encuentra, no sé, una papelera, la tira abajo y se come la basura que hay dentro. Porque así es el cerdo. Tú le puedes llevar a casa, le puedes meter en la bañera, le puedes lavar los dientes, le puedes lavar el pelo con, no sé, champú para cerdos, le puedes poner colonia y un lazo en el cuello. Saca el cerdo de nuevo al campo. ¿A dónde crees que va a ir el cerdo? Al lodo, hermanos. ¿Por qué? Porque así es el cerdo. El cerdo no sabe ser de otra manera. Esa es su naturaleza. Ahora, piensa en un gato. A mí es que me encantan los gatos, por eso quizá me gusta tanto ese ejemplo. A Camila le gustan más los perros, pero a mí los gatos. El gato odia estar sucio. ¿Has visto un gato? ¿Cómo se comporta un gato? En cuanto pisa algo de polvo o fango, ya se está lamiendo, se está limpiando, se limpia, ¿verdad? Tú observas un gato cuando va a hacer sus necesidades, ¿y qué hace un gato? Abre un agujero, hace lo suyo y lo vuelve a tapar. ¡Qué tremendo! El gato le encanta estar limpio. No sé que a no todos los gatos le gusta que le metas en la bañera, pero por naturaleza el gato le gusta estar limpio, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera que el cerdo imitara al gato, porque en casa tengo un cerdo y un gato y quiero que los dos sean limpios, ¿qué tengo que hacer con el cerdo? ¿Le disfrazo de gato y le doy un cursillo de buenos modales, buenas prácticas? No. Aunque el cerdo se vista de seda, cerdo se queda, ¿no es así? No, yo debo cambiar la naturaleza del cerdo. Tengo que engatusar al cerdo, si me permitís la expresión. ¿Entendéis? Uno nace de nuevo cuando su naturaleza, el corazón, es transformado por el Espíritu. Cuando pasas de amar este mundo a amar a Dios. Cuando pasas de burlarte de los cristianos, de fruncir el ceño cuando ves un rótulo de iglesia evangélica, tú has nacido de nuevo cuando en vez de burlarte de los cristianos ya vienes y te congregas con ellos. Cuando en vez de burlarte porque hay un rótulo, tú ya entras por la puerta y te alegras con las personas que están allí, que son tus hermanos. Has nacido de nuevo cuando después de convertirte tú vuelves a la discoteca y dices, pero ¿yo qué hago aquí? Este no es mi sitio. Si yo aquí he venido miles de veces y me la he pasado en grande y ya no me sabe a nada esto. Has nacido de nuevo cuando vas en el coche y sueltas un taco porque alguien se te ha atravesado y dices, ¡guau! Qué mal me siento, yo no debería hablar así. Porque tu naturaleza está siendo cambiada. No es que tu naturaleza es cambiada y automáticamente te conviertes en un ángel, no. Ahora empiezas a luchar con el pecado. Ahora tienes una relación diferente
con el pecado. Eso es nacer de nuevo. ¿Recordáis el primer milagro que expusimos aquí? Jesús cambia la naturaleza del agua y la convierte en vino. Vino de la mejor calidad. Jesús cambió sobrenaturalmente la naturaleza del agua e hizo el vino que nadie jamás en el mundo ha probado. Un vino mejor del que nadie pudo haber probado. ¿Y cómo? ¿En qué momento, hermanos, es cambiada nuestra naturaleza? ¿En qué momento es que tú has nacido de nuevo? Mira, yo no lo sé. Yo he encontrado en mi vida cristiana a personas que han dicho, mira, Gerson, yo el 14 de octubre del 2008 a las 7:30 de la mañana en una reunión de jóvenes, le entregué mi vida a Cristo. Yo no puedo decir eso. Yo no sé cuándo me convertí. Yo es que no lo recuerdo. Apenas, sí, sé que me bauticé en el 2008, pero ni siquiera me acuerdo de la fecha. Hay personas que te lo pueden decir, pero ¿en qué momento ocurre el nuevo nacimiento? No lo sé, no lo sabemos cómo ocurre realmente. Pero Jesús nos dice que es algo así como el viento. Volvamos a nuestro texto en Juan capítulo 3, ¿no? Ha dicho Jesucristo en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No sabemos, hermanos, de dónde nos viene el Espíritu, en qué momento trae convicción, no lo sabemos, pero ocurre. ¿Y cuándo sabemos que ocurre? Cuando tú ya la vida te sabe a poco, ya quieres todo lo que Dios quiere. En ese momento has nacido de nuevo. No sabemos cómo se ejecuta el nuevo nacimiento, pero lo que sí sabemos son cuáles son los dones que Dios ha dado para que las personas nazcan de nuevo, se conviertan los pecadores a cristianos. Los medios que Dios ha dado no son nada muy espectaculares, no son muy espectaculares. La predicación del Evangelio, la iglesia y el amor cristiano. ¿Has visto? No hace falta ir al Everest y cavar un agujero y encontrar allí. No, hermanos, nada muy espectacular. Nacer de nuevo a través de la predicación del Evangelio, la iglesia y el amor cristiano. Ahora, hermanos, me temo que hay falsos convertidos en nuestras iglesias. Personas que nunca han nacido de nuevo, no tienen un afecto real por Cristo. Yo sé que es verdad. Yo deseo con mi corazón que esto no ocurra en esta iglesia, pero estas personas han aprendido ya el lenguaje evangélico, han aprendido un comportamiento evangélico, se visten como evangélicos. Tú les haces una pregunta y te saben responder bíblicamente, parece que son ángeles, ¿verdad? Pero nunca han experimentado una conversión real en sus corazones, de tal manera que puedan decir, Dios es real, Cristo murió por mí, me entrego a Él. Y yo escuché hace tiempo el ejemplo de una mujer llamada Charo, la mujer de Paul Washer, ella es Charo Washer. Ella, claro, Washer estaba predicando la primera carta de Juan, que por cierto la recomiendo. Si tú quieres, si tienes dudas de si eres cristiano o no, lee esta carta. Si te puedes identificar con ella, entenderás si eres o no un verdadero creyente. Y esta mujer, hermanos, hija de pastor, ella es una mujer peruana, Washer fue misionero en Perú durante muchos años. Una chica, hija de pastor, ella estaba envuelta en todos los ministerios. En la alabanza si había que estar, iba a hacer campañas evangelísticas, quería a los hermanos. O sea, tú la observabas y era literalmente una persona muy moral, muy correcta, una hija de Dios. Y sabes, este día que Washer estaba predicando, dice que había una prostituta allí en la calle y cuando esta mujer le observó, ella lo cuenta en su testimonio, dice, el evangelio llegó de tal manera a mi corazón que la única diferencia que vi entre esa prostituta y yo era en la ropa en que llevábamos. ¡Bah! ¡Qué fuerte! En ese día esta mujer entendió el evangelio y se convirtió. Después de años de servir en la iglesia, tú la veías y era el ejemplo a seguir. Y no se había convertido, hermanos. ¡Qué fuerte! Por eso Washer dice que hoy, a día de hoy, el mayor campo misionero es la iglesia. La iglesia, hermanos. Hay un montón de falsos convertidos y ese es el campo misionero donde tenemos que predicar para que se conviertan los que parece que sean convertidos. Y también decía oír a un pastor andaluz esta semana, mira, hay muchas personas en las iglesias que creen.
Hay muchos que se piensan que creen, pero no creen como deben de creer. Ellos mismos piensan creer en Jesús, pero realmente no creen como deben hacerlo. Que tienen quizás solo a Jesús como un maestro, pero no como el Salvador, como el Dios de sus vidas. Y esto, iglesia, es un mensaje muy, muy importante y urgente. Y por esto decía yo al principio que mi deseo es que hoy salgas de aquí con la convicción de si eres o no un verdadero cristiano. No es una pregunta que te hago yo, es una pregunta que te hace Dios. ¿Eres real delante de mí? ¿Mm? Te pregunto, ¿lees tu Biblia en casa todos los días? ¿Oras en casa? ¿Acudes regularmente a la iglesia? ¿Hablas a otros acerca de Jesús? ¿Cuidas tu corazón para purificarlo, como nos decía Marcos la semana pasada? ¿Disfrutas cuando haces todas estas cosas o son una carga para ti? Es que, hermanos, si esto no es así, mira, es que esto es lo que odia el mundo. El mundo no ora, no lee la Biblia, no va a la iglesia, no ama a los hermanos, no evangeliza. Si tú no haces estas cosas, ¿qué te hace pensar que eres cristiano? Porque se supone que estas son las cosas que tú tienes que amar. Tú ya has renunciado al mundo, ahora amas a Dios, amas la Biblia, amas estar con los hermanos. Pero tú que me escuchas y eres creyente de verdad y escuchas estas palabras, afirma tu corazón en estas verdades. Dale gloria a Dios. Y yo doy gloria a Dios también si tú me escuchas y dices, no, yo soy un verdadero cristiano. Amén. Pero si me escuchas y tienes dudas razonables, como las tuvo Nicodemo, dudas en tu interior, mira, no te vengas abajo. Aún hay esperanza para ti. Debes creer el Evangelio, el verdadero Evangelio. Ese es nuestro último punto, hermanos. El verdadero Evangelio. Mira, si tú sales hoy de aquí a la 1:15, 1:30 más o menos, que es que ese reloj va más rápido, Marcos, hay que revisarlo porque va más rápido de lo normal. A mí ya me han echado la bulla porque me estoy extendiendo mucho, pero que no es mi culpa, la culpa es del reloj. En otras predicaciones digo. Si tú sales de aquí a la 1:15, vas a la panadería y a comprar el pan y te encuentras allí un vecino de la localidad de Llodio y entablas una conversación con él o con ella, me da igual, y esa persona te pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Tú sabrías responderle qué es el Evangelio? ¿Sabrías decirle con palabras bíblicas en qué consiste el Evangelio? Es muy importante que sepamos explicar el Evangelio, porque si lo sabemos explicar es porque lo entendemos bien. Tú no explicas bien aquello que no entiendes. Objetivamente, sin dudar, hermano, sin dar muchas vueltas. ¿Sabrías explicar el Evangelio o quizá empezarías, no sé, a contar tu testimonio, a hablar sobre la iglesia, a hablar sobre el pastor, sobre los hermanos? Esto es importante, ¿no? Hay que hablar de la iglesia, del pastor y demás. Pero, hermanos, hablarle a la gente de la iglesia de Llodio, del pastor de Llodio, de los hermanos tan guays que hay en Llodio, no salva a nadie. Quizá crea una buena impresión en ellos, pero lo único que puede salvarles es el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio es lo siguiente, y si tienes para apuntar, apúntalo si quieres, o luego escúchalo otra vez. El Evangelio es la buena noticia, porque es una buena noticia, de que Dios el Padre ha mirado a sus criaturas y a pesar de que sus criaturas se han descarriado y se han alejado de su voluntad hasta el extremo, Él decide soberanamente salvarles a través de la vida, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio. Dios nos ha mirado, estamos completamente corrompidos, pero Dios decide salvarnos a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Podríamos definirlo así, pero, hermanos, lo podemos comprobar con la porción que aún nos queda por leer. Juan 3:16. Este es lo que algunos han dicho como el corazón mismo de la Biblia. ¿Tú te sabes este versículo de memoria? Si no te lo sabes, apréndetelo. Todos los cristianos deben saber este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira, ¿por qué se condenan los hombres y las mujeres? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, esto es lo que consideramos como el corazón del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que pudiendo destruirle y debiendo destruirle, envió a su Hijo para sanar al mundo. Ahora bien, para que este vecino que encontramos en la panadería, quedémonos con nuestro vecino, pueda entender la buena noticia, nosotros primero tenemos que contarle cuál es la mala noticia, ¿no? Porque si tú le dices, mira, Dios te ama y te ha amado tanto que ha enviado a Cristo por ti, para salvarte a ti, Él a lo mejor te dice, ¿y para qué? Yo no le necesito a Él. Si hay un cielo, me puedo salvar por mí mismo. Claro, si no conoce que es un pecador y que se va a ir al infierno, no va a desear a Cristo. ¿Ves? Por eso es imprescindible, hermanos, explicarle lo que ya hemos leído en el versículo 19 y 20, que esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que a la luz. Vecino, en esto consiste la condenación. Nicodemo, porque Jesucristo está hablando con Nicodemo, no nos olvidemos de él. En esto consiste que la luz, que es Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más su propio pecado. Las personas amaron más su propio coche, a su amante, a su deporte favorito, a la ropa de moda, a su propio móvil, a todas estas cosas han amado más que a Dios mismo y no han venido a Cristo para que Él les alumbre, para que se conviertan. Hermanos, todo aquel que vive en pecado no se acerca a Dios lo suficiente. ¿Sabes por qué? Porque sabe lo que va a encontrar. Dios va a alumbrar su oscuridad y le va a poner en tela de juicio, ¿no? Cómo está viviendo. Le está diciendo, le va a decir, lo estás haciendo mal, ¿no? Es como cuando tú tienes la casa hecha un caos, ¿no? Imagínate la casa más sucia que hayas visto y que esa es tu casa, ¿no? Las puertas están reventadas, el baño lleva 3 meses sin limpiarse, la cocina está hasta arriba de trastos, el suelo está manchado, las paredes tienen telarañas. ¿Qué haces tú? Pues baja las persianas, apaga la luz para que nadie, e incluso tú, veas lo mal que está tu casa. Tú no vas a invitar a nadie a casa porque sabes que en el momento en que se encienda la luz se va a ver lo mal que está la casa, el caos que se van a encontrar. Pero ¿sabes una cosa? Tu corazón es como esa casa que está en tinieblas. Y Jesús te dice, abre la puerta, venga, vamos, que yo sé perfectamente cómo está todo ahí dentro. Yo sé cómo está tu corazón, ábreme la puerta, porque yo voy a poner orden en esa casa, yo la voy a limpiar todo, voy a abrir las puertas y las ventanas y voy a ventilar tu corazón. Te voy a dar un corazón nuevo, yo lo haré. Pero Gerson, no entiendo, hace un momento has dicho que yo no puedo elegir a Dios, que yo no puedo hacer eso por mí mismo, y ahora dices que debo hacerlo, que tengo que hacerlo yo voluntariamente. Sí, y también las dos cosas, hermanos. La Biblia enseña que Dios es soberano en su elección, que todo aquel que viene a Dios no viene sino a través de Jesucristo y que es Dios quien le lleva a Jesucristo, pero también nos dice que somos responsables y que tenemos que aceptar el llamado de Jesucristo. Las dos cosas, hermanos, no las podemos divorciar. Si has entendido esto, mira, no te quedes esperando y preguntándote si tú eres un elegido, si puedo o no venir a Dios. No pienses en lo incapaz que eres para venir a Dios, solo ven a Cristo. Si no eres creyente, si estás aquí o me escuchas luego por YouTube, ven a Cristo, porque de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que creas en Él. Puedo recordar a varias personas que no pueden creer que Dios condene y mande a las personas al infierno simplemente por no creer en Él. ¿Has escuchado alguna vez esto? ¿Cómo puede ser que Dios, solo por no creer, envía a la gente al infierno? Eso solo podría ser un Dios egocéntrico y cruel, dicen. Pero hermanos, el ser humano no está condenado por no creer solo. El ser humano está condenado justamente porque es pecador y porque decide voluntariamente pecar. Y de hecho, el pecador no se condena solo por ser un pecador. Ya sabemos que somos pecadores. El pecador se condena porque estando en ese estado de pecaminosidad, se niega a recibir la ayuda del único que puede salvarle.
Esa es la condenación. No es tan sencillo, solo por no creer, no, es todo lo que esto implica. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mira, no tengo mucho tiempo para entrar ahí, y de hecho no voy a entrar mucho ahí, pero Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente de bronce era necesaria ser levantada, mira, en los tiempos de que Israel salió de Egipto, el pueblo murmuró contra Dios y Dios les castigó. Le envió serpientes venenosas para que murieran, y de hecho murió mucha gente. Las personas acudieron a Moisés y le dijo, Moisés, intercede por nosotros. Bueno, Dios, lleno de misericordia, le dice, vale, vamos a proveer una solución. Constrúyete una serpiente de bronce, ponla en un palo bien alto, de tal manera que las personas cuando miren la serpiente se salven de la mordedura, del veneno de las serpientes. ¿De acuerdo? Y lo curioso es que no bastaba mirar la serpiente para evitar que una serpiente me mordiera. La serpiente era eficaz cuando ya eras mordido y mirabas la serpiente, fueras sanado. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿sabes, Nicodemo? Esa serpiente era yo. Esa serpiente hablaba de mí. La serpiente era un animal maldito. ¿Y sabes qué hizo Cristo cuando se subió a la cruz? Se hizo maldición por nosotros. Nicodemo, la serpiente era yo. Miradme a mí y sed salvos. Esto es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Se hizo maldición, fue colgado en una cruz y solo te dice, mira. Mirar no requiere nada muy difícil, solo mira y sé salvo. Y termino. Mira qué curioso, yo me he imaginado a Nicodemo en un montón de cenas con Jesús después de que estudiaba este texto. Me lo imaginé a Nicodemo en las predicaciones de Jesús por allí escondido. Me pude visualizar a Nicodemo presenciando algunos milagros que hacía Jesús. Lo vi. Pero con toda certeza puedo afirmar que Nicodemo estuvo presenciando la crucifixión del Maestro. Allí entendió el fariseo aquellas palabras de Jesucristo en aquella noche. Ahí lo entendió. Nicodemo estaba allí. ¿Y tú sabes quién pidió el cuerpo de Jesús cuando Cristo fue crucificado? ¿Sabes quién fue a pedir el cuerpo de Jesús? Un hombre rico llamado José de Arimatea y Nicodemo. Qué tremendo, hermanos. El que un día vino a Jesús de noche, a escondidas, con vergüenza de su reputación, ahora viene de día en un lugar público y pide el cuerpo de Jesucristo. Le da igual lo que piense Poncio Pilato, le da igual lo que piense el Sanedrín entero y la nación de Israel. Nicodemo ahora estaba convencido de que era su maestro y le da la sepultura de un rey, hermanos. Le pone allí aceite, especias aromáticas, todo carísimo. ¿Puedes identificarte con Nicodemo? Nicodemo le dice a Jesús que nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y es ahora que Nicodemo empieza a hacer cosas que solo hacen los cristianos y que él nunca hubiera hecho solo porque Dios ya estaba con él. Nicodemo entregó su vida eventualmente a Jesucristo y lo demostró. Él entendió que Jesús vino a morir por él para que él no se perdiera, más tuviera vida eterna. Amén. Te lo resumo rápidamente. Hemos visto en primer lugar el perfil de un hombre religioso que necesitaba nacer de nuevo igual que tú y yo. En segundo lugar vimos al gran maestro. No te quedes solo con que Jesucristo fue un gran maestro de la moral. Él no quiso hacer eso. Acéptale como tu Señor y Salvador. En tercer lugar vimos la urgencia del nuevo nacimiento y que el objeto de la predicación, de esta predicación, era que te preguntaras si realmente has nacido de nuevo. Y si no has hecho, necesitas comprender el evangelio verdadero, que seas salvo a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, ay Señor, quizá hoy hemos comprendido mejor lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Nosotros éramos ese Nicodemo que nos avergonzábamos de ti, que éramos religiosos, que teníamos algún afecto por ti y te considerábamos como un maestro, pero un día viniste a nuestra vida de tal manera que no pudimos resistirte, Señor. Gracias por morir en aquella cruz por nosotros.
Gracias por salvarnos de nuestros pecados. Y Señor, si hoy hay aquí en esta iglesia alguno que se piensa que cree y no cree de verdad, yo te ruego, conquista su corazón, Señor. Si alguien nos escucha en YouTube, Señor, que tú vengas a su corazón con fuerza y le convenzas, le traigas convencimiento, Señor, a su vida de que no es un verdadero creyente para que sea un verdadero seguidor de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, porque tú nos confrontas y nos enseñas tantas cosas. Gracias por enseñarnos a Cristo. Y queremos imitarle, queremos seguir conociendo a tu Hijo, Señor. Gracias por enseñarlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.